¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos a este nuevo capítulo de Portada Política, el podcast que desde región trata de llegar a todo Chile, acercando la política a la comunidad. Bienvenido, José, ¿cómo estás? Bien, bien, Francisco, ¿y tú cómo estás? Contento de estar nuevamente en la portada política conversando temas de contingencia que afectan a la región y a los vecinos y vecinas. Así que, bien, hoy día hablando de un tema importante que es el tema de la seguridad con un gran invitado. Sí, un invitado que por lo demás estuvo o tiene experiencia en cargo de gestión pública respecto a la seguridad del país, siendo subsecretario del Interior. Entiendo también que fue, cuéntame, Sí, parece, recordar que él empezó su carrera política, bueno, él era partido en el PPD, después se retiró, fue diputado y además fue senador, así que, como tú muy bien decías, además fue subsecretario del Interior, eh, convencional constituyente, la primera convención, así que de la materia sabe bastante y la verdad que tenemos un experto en el tema de seguridad. exactamente. Así que, bueno, sin darle más vuelta, hoy día contamos con un invitado quien además hoy día es parte del comité de asesores de Paz Ciudadana. Contamos con la presencia de don Felipe Arboe. Bienvenido, don Felipe, en el primer capítulo de Portada Política. ¿Cómo está, don Felipe? ¿Qué tal, Francisco? José, gusto saludarlo. En primer lugar, felicitaciones por el nuevo espacio. Siempre le hace bien a la política tener la posibilidad de conversar, de debatir, de reflexionar. Así que un gran saludo para ustedes, los mejores deseos de éxito para este nuevo programa. Y ojalá que sea un tremendo aporte, y seguro que va a ser un tremendo aporte para toda la región de Antofagasta, que tanto lo merece, lo necesita. Gracias, don Felipe. Muy feliz de que haya aceptado la invitación en este debut de este programa. Como dice usted, a nivel regional, la verdad es que estamos al debe en tema de debate, contingencia política con rostros nacionales, así que quisimos atrevernos y, bueno, en la evolución del programa que teníamos antiguamente, que era el Despertar del Norte, hoy, a partir de este lanzamiento, Portada Política va a ser el espacio que vamos a tener tanto para rostros de contingencia política nacional como para espacios regionales y sorpresas que vamos a ir comentando a medida que vaya avanzando el programa. Así que bienvenido, don Felipe, y sin más vuelta vamos a la contingencia. Yo le quiero preguntar directamente cuál es su opinión respecto a estos primeros años de gobierno del presidente Boric. A ver, yo creo que no me equivoco al decir que una mayoría de los ciudadanos consideramos que este ha sido un gobierno de una factura bastante mediocre, digamos, para ser muy honesto. Eh, yo iría demostrando que son mejores oposición que gobierno, en el sentido de que son implacables como oposición, pero como a la hora de construir no lo han hecho muy bien. Y tiene que ver con falta de capacidades, probablemente porque muchas de las cosas que decían siendo oposición y que prometieron no han sido capaces de cumplirla. Entonces hoy día cuando no pueden hacer las cosas, la culpa es del otro. Hay un problema serio de gestión. Yo creo que hay cuadros con muy poca preparación y la verdad es que llevamos 2 años y la pregunta cuando uno tiene que mirar y decir, bueno, ¿qué se ha hecho en 2 años? Ocaso. Desde el punto de vista práctico, yo creo que en la delincuencia estamos en una situación extremadamente peligrosa, delicada. En la economía, las autoridades celebran crecer 0,2, una mediocridad bastante dramática, digamos. A 0,2 cuando la inflación es 6%, en la práctica es un decrecimiento. Cuando la población crece a 0,8, o sea, hay un menos 0,6. Bueno, y yo creo que además también ha habido una ejecución presupuestaria bastante mediocre. Cuando uno mira por ministerio, hay plata que ha sobrado, no se lo saben gastar en buenas cosas, obviamente no corresponde. Y hemos tenido episodios también de falta de probidad, sobre todo en un gobierno que llegó a la moneda diciendo ser los paladines de la probidad, ¿no? Criticando a todo el resto. El, Los el, 30 años, el, que le digo. Totalmente, pero de su diagnóstico puedo notar que por lo menos no está de acuerdo con lo que señaló en su momento la ministra Toá respecto a que estamos mucho mejor que los años anteriores. ¿A qué se debe eso?
asumo que por lo que dice no está de acuerdo, pero ¿qué pasa con eso? O sea, no hay una autocrítica para poder construir más adelante, creo Lo que yo. pasa es que esta es una generación, no quiero englobar a toda la generación, porque ustedes son más bien más cercanos a esa generación que a la mía, pero esta es como una casta política, para emular al vecino, digamos, ¿ya? La que está hoy día en el gobierno, que es propia de Twitter, ¿no? Entonces viven como una burbuja, porque cuando alguien opina distinto o le dice que está haciendo mal, lo cancelan, chao, no, listo, lo bloquean. Entonces al final se quedan como hablando entre ellos. Entonces cuando yo veo declaraciones que estamos mucho mejor que hace 3 años, yo no sé, de verdad, really así, ¿en qué país viven? Entonces preocupa porque al final, porque por último cuando un gobierno lo está haciendo mal, y tiene conciencia de que lo está haciendo mal, bueno, siempre trata de buscar asesorías para enmendar el rumbo. Pero si creen que lo están haciendo increíble y van a hacer más de lo mismo, bueno, yo creo que el gran legado hasta el minuto del Frente Amplio, del Partido Comunista, yo diría, y lo que está hoy día en el gobierno, es que han fortalecido a la ultraderecha. Eso es lo que ha ido ocurriendo. Oiga, don Felipe, ¿y cómo le pega el caso convenio a esta generación o al gobierno? El caso convenio es a Boric lo que Cabal fue a Bachelet, lamentablemente. En la línea de flotación es muy complejo. Para la presidenta Bachelet es muy injusto porque no había una acción de ella. Te fijas, sino que era más bien familiar. Hay un tema complicado. Pero le pegó muy fuerte, muy fuerte. Y yo creo que el caso convenio le pegó en la línea de flotación al presidente Boric y a esa generación, y particularmente a Jackson, y a toda esta gente que venía despotricando, aunque todos los que habíamos estado a los 30 años éramos parte de redes de corrupción, de conjunto de cosas, y al primer minuto que tuvieron de pegar un manotazo, ahí estuvieron pegando un tremendo manotazo, digamos, con estas corporaciones, fundaciones, que lo que llama la atención es que eran expertos en programas barriales, en psicología, en pintura, en seguridad ciudadana, en todo. O sea, armaron corporaciones, fundaciones para esto. Y eso era súper jodido porque al final es plata que debe ir o debiera llegar a la gente más pobre del país. Y eso es lo que molesta al final del día, ¿no? Bueno. Pero en el mismo diagnóstico que estamos notando, el oficialismo dice, o mejor dicho, más que el oficialismo, es el PC, que dice que no se están haciendo las cosas como ellos tenían las expectativas que se hicieran, porque las cosas no están resultando en el Parlamento. Y a raíz de eso también están llamando a movilizarse a nivel nacional para poder hacer presión. No sé cuál es su mirada. ¿Usted cree que el problema radica ahí o es otra cosa lo que está pasando? Lo que pasa es que yo creo que estamos en una generación muy simplista, que cree que todo se resuelve en 140 caracteres, ¿no? Problemas complejos de la sociedad, la pobreza, la marginalidad, la falta de integración social, la delincuencia, el crecimiento, son temas muy complejos. Y yo creo que ellos creían que esto se resolvía rápido. Entonces, ¿por qué doy esta explicación? Porque es re fácil echar la culpa a ser minoría en el Parlamento. Pero yo solo quiero comentar que cuando estaba la concertación, incluso la nueva mayoría, siempre fuimos minoría en el Parlamento. Incluso antes había senadores designados. Y así todo, el país creció a tasas del 5, 6, 7%. Así todo, teníamos tasas de delincuencia bastante más controladas. Así todo, teníamos un diálogo político bastante más fructífero. Hicimos transformaciones importantes en este país, como por ejemplo, darle educación garantizada, gratuita, digamos, de 12 años de escolaridad a los estudiantes, o tener la posibilidad de tener la pensión básica solidaria por el solo hecho de ser chileno, o tener la posibilidad, por ejemplo, de el jardín infantil, o sea, la cuna universal. Y todo eso lo hicimos siendo minoría. ¿Por qué? Porque hay capacidad política de llegar a acuerdos, de entender que cuando uno es minoría tiene que buscar acuerdos e impulsar esos acuerdos, y si hay que ceder, bueno, habrá que ceder por el bien del país. No se humilla el que cede por el bien del país. Pero aquí cuando estos muchachos creen que, porque son minoría, y creen que van a imponer su forma de ser, y si no hay que llamar a movilizar la calle, es una tontería, es una niñería. Si a la gente, al gobierno lo eligen para gobernar, no para andar movilizándose en la calle. Si para eso están las oposiciones, ¿no? Para eso están los gremios. Pero por favor, al final del día,
llamar a movilizarse por tener incapacidad política es bien penoso, ¿no? Es como, no sé, la policía hace más un trabajo, entonces traigamos la Fuerza Armada. No, fortalezcamos la policía. Oiga, don Felipe, y respecto a lo mismo que usted cuenta, porque usted es como un antes y un después en la política, porque yo uno ve ahora en la tele este tema y prácticamente insulto tras insulto, o sea, ¿quién grita más fuerte? El que gana. Bueno, mira, es que yo creo que cuando hay falta de capacidades intelectuales y cuando hay falta de comprensión de que la profundidad democrática implica estar abierto al debate, a la crítica, pero esa crítica es sobre las ideas, no sobre las personas. Y muchos de esta generación están acostumbrados a que cuando alguien piensa distinto o opina que lo están haciendo mal, viene inmediatamente la descalificación personal, la cancelación. Eso habla, yo siempre he dicho que la descalificación es el primer síntoma de la falta de argumentos. Y esta es una generación que argumenta poco. Es muy excepcional los parlamentarios o las autoridades que argumentan, ¿no? La ministra Orellana permanentemente está descalificando al que piensa distinto, ¿cierto? Y así 2 o 3 ministros, mientras que hay otros que no, que entienden que la política, los que tienen más experiencia, que la crítica es parte de la diversidad, en la medida que sea una crítica bien fundada y sobre las ideas, pero no sobre las personas. Entonces, junto con el simplismo intelectual, la falta de capacidad de gestión, se observa también lo que yo denominaba la pérdida de la estética del lenguaje, ¿no? Donde al final del día, para lograr la cuña de televisión o de la radio o ser el más famoso, entendía la fama como ser conocido, yo tengo que decir algo más grave que el anterior. Y si puedo subir el tono y agredirlo más y decir, o imputarle un delito, o denostarlo, feliz. Eso habla, insisto, del simplismo intelectual en que estamos metidos hoy día, ¿no? Y Oiga, don eso, Felipe, disculpe, y con respecto a lo mismo, lo que pasó en el Senado con respecto a la presidencia, ¿cómo lo ve usted? ¿Hay un antes y un después? sí, Porque, ahora eso es hacer política. Uno puede estar de acuerdo o no, pero eso es hacer política. Los demócratas movieron el tablero político de Chile y cambiaron el eje de la política, sin descalificar a nadie. Oiga, no, pero es que no cumplieron el acuerdo. Bueno, pero si el acuerdo implicaba que una senadora tenía que estar en una comisión y su ex partido la sacó, tampoco cumplieron el acuerdo. Si uno va a maltratar, si este presidente de un partido, no sé cómo, no quiero que se malinterprete, pero yo no sé qué partido es, pero Diego Ibáñez. Pero si ese muchacho permanentemente está criticando, pero particularmente denostando a los que piensan distinto. O sea, si tuviesen el mínimo sentido de responsabilidad política, harían un esfuerzo para ayudar al gobierno y no para perjudicarlo. Pero el nivel de agresividad con que se refirió a la senadora Rincón, a Matías Walker, antes de esta operación, bueno, solo justifica que quien se sienta agredido tome una decisión de decir, mire, yo con esta gente no puedo estar. Y terminaron en un escenario en el cual hoy día se constata que el oficialismo es minoría en el Senado. Pero, ojo, yo lo que escuchaba por lo menos de los 2 senadores de demócrata es que ellos hicieron un pacto administrativo con la actual oposición, pero que van a votar los proyectos en su mérito. Entonces yo haría, no sé, si yo fuera el oficialismo, haría un doble esfuerzo por convencerlos a ellos de que tenemos buena iniciativa, ¿no? Pero si tú al final te choreas, te enojas, te amurras como niño, te llevas la pelota para la casa, te taimas y empiezas a agredir al que se te fue, bueno, no queda nada más que ir consolidando una minoría, cuando no has hecho nada, porque además los 2 proyectos emblemáticos, reforma previsional y reforma tributaria, requieren sí o sí los votos de la oposición. Entonces, es bien peligroso lo que están haciendo. Lo que en el fondo repercute en lo que hoy día tenemos. Yo, don Felipe, lo quiero llevar al gran problema que tenemos a nivel nacional y a un problema que tenemos también a nivel regional, porque somos, digamos, el primer paso fronterizo y por otro lado también la delincuencia. No, menciono los dos, no quiero asociar a los dos directamente, pero son 2 problemas que por lo menos en la percepción ciudadana en la región a veces va muy de la mano. Usted como ex subsecretario
Me gustaría saber su mirada, su diagnóstico respecto a estos dos temas por separado. La delincuencia que tenemos tanto a nivel nacional, nosotros a nivel regional, y el problema de esta migración descontrolada o no regulada. Sí, a ver, primero yo sugiero que en estos debates en general yo trato de poner la pelota en el piso y partir con cifras, porque dato mata relato. Como digo yo, más data y menos guata, digamos, ¿no? Porque la gente opina viendo desde la guata, el que creo, en realidad, mira, hecho objetivo. Tenemos un aumento de más de un 40% del delito de homicidio en los últimos 5 años. La región de Antofagasta, bueno, Chile tiene una tasa de homicidios del 6,1 cada 100.000 habitantes. ¿Ya? Para ubicarnos, Europa tiene 5,4. América Latina tiene 19. ¿Ya? Hay países de Centroamérica que tienen 20, 25. Pero Argentina tiene 5,8 y Uruguay 6,7. O sea, Chile está entre los países que ha aumentado más el número de homicidios, más no es el país donde más homicidios se cometen. Eso es el primer punto. Pero si el promedio de Chile es 6,1, el promedio de Antofagasta es 7,4, el más alto del país. Antofagasta tiene hoy día la mayor cifra de homicidios por habitante de todo Chile. Y eso uno tiene que inmediatamente reflexionar y decir, bueno, ¿qué está ocurriendo en Antofagasta que tenemos no solo la explosión del país, sino más que en el país? Bueno, y uno dice, ¿qué ha cambiado en Antofagasta en los últimos 10 años para que esto ocurra? Bueno, yo me fui a mirar, el PIB per cápita en Antofagasta se mantiene relativamente parejo, con niveles de desigualdad éticamente inaceptables, pero parejos. Tampoco ha habido una explosión de desigualdad. Y adicionalmente, con una llegada de inmigración irregular que cambia completamente la composición social de la región de Antofagasta. Bueno, ustedes lo viven a diario. Bueno. Y claro, alguien me podría decir, cuidado, porque las cifras dicen, en el delito de homicidio en Antofagasta, que los victimarios del delito de homicidio son mucho más chilenos que los extranjeros. Obvio, pero obvio, porque vivimos en Chile. Pero cuando uno mira la tasa de aumento de los victimarios extranjeros, pasa de una participación de 3% a 13,5% en 5 años. O sea, subió 10 puntos la participación de extranjeros en homicidio. Eso es un indicador claro y categórico de que aquí hay un problema serio. Entonces, mi punto es que si uno quiere controlar los homicidios, tiene que partir por hacer un control estricto del territorio. Cuando digo el territorio es terminar con las fronteras interiores. Chile tiene hoy día fronteras interiores donde el Estado no entra, y no me refiero solo a la insurgencia de la macrozona sur. En Antofagasta, por ejemplo, hay poblaciones o barrios donde la policía definitivamente no entra. No lo dice, pero no entra. Y donde adicionalmente hay ciertos grupos de crimen organizado que brindan la seguridad a esos lugares. Entonces el Estado está al margen. Entonces si uno quiere controlar en materia de seguridad, tiene que romper esos guetos, digamos, primero. Y eso significa decisión política, capacidad de inteligencia y capacidad operativa, ¿no es cierto? Y respaldo a la policía. ¿Eso significa ganarse un costo político? Sí, pero yo creo que las autoridades de gobierno, el constituyente originario fue bastante sabio al impedir la reelección inmediata, para que el presidente y el gobierno hagan lo que tienen que hacer, lo que es correcto y no lo que es popular, ¿no? Don Felipe, ¿usted cree que hay una cuota de ideología para no seguir avanzando en temas, por ejemplo, como usted lo mencionaba? El caso de los campamentos, claro, uno dice inmigración, hay niños, hay familias que no tienen tema económico, pero todos sabemos que ahí hay un negocio, todos sabemos que ahí está el crimen organizado manejando el tema de los campamentos, y uno no sabe por qué, además de sumándole que hay políticas que prácticamente le dan el agua, le dan la luz, ¿cierto? Y otros beneficios que claro, que el chileno dice, oye, ¿por qué ellos y nosotros no? Que es otro tema. Es que tú das en el clavo, José. Porque cuando el chileno se pregunta por qué el extranjero sí y yo no, lo que está diciendo es por qué se acepta población migrante cuando el país tiene una capacidad limitada de cobertura social. O sea, porque esta es una discusión que algunos la tildan como de los que están con los derechos humanos versus los que no están. Falso.
el gobierno de Rodríguez Zapatero, presidente socialista español, puso límites a la entrada de migrantes, Europa, que tiene un estado de bienestar, dijo, momentito, máximo cuotas, porque si no, esto no da, porque no tenemos capacidad. Bueno, Chile no tiene estado de bienestar, es decir, nosotros todavía estamos en una etapa de camino hacia un estado más protector. Entonces, porque nos falta plata. Entonces, ¿cómo se pregunta? Dice, si me falta plata para atender a mi familia, ¿cómo voy a estar recibiendo en mi casa la del vecino? ¿No? Entonces, yo puedo recibir, pero hasta un monto determinado. Y eso es incapacidad política, no solo de este gobierno, incapacidad política de los presidentes, de los últimos presidentes de la República, de entender que el país tiene una capacidad de recepción de inmigración limitada, y no haber hecho, por ejemplo, un acuerdo multilateral en Latinoamérica con todos los presidentes de Latinoamérica para hacerse cargo del fenómeno venezolano, del fenómeno colombiano, del fenómeno haitiano, que son fenómenos que ocurren en el mundo. Pero para eso están los gobernantes, no solo para la foto, también en las cumbres levantar la manito con una guayabera, también para ponerse de acuerdo y decir, oye, ¿cómo resolvemos este problema? Hagamos ciertas cuotas cada país para ayudar, pero que no se transformen en un problema social para los países receptores, porque al otro lado, cuando yo tenía un debate hace un tiempo atrás con una persona, la gente del PC, que decía, es que es el colmo, que tú no quieras recibir a los inmigrantes que vienen, es un tema de derechos humanos. Y yo decía, pero no es también un tema de derechos humanos abrir la puerta y que vivan en condiciones de miseria o de abuso, de práctica de esclavitud. A mí me parece que eso es igual de inhumano. Entonces, por eso yo creo que para gobernar se requiere tener los pies en la tierra y bien puestos, digamos, para hacer políticas públicas inteligentes y no solo populares. Sí, porque la verdad es que colapsa todo el sistema, porque en cierta manera no tenemos que había educación acá en Antofagasta de un colapso, bueno, a nivel nacional. Salud, ¿qué más decir? O sea, hoy día no tenemos las listas de espera, hoy día no tenemos en el sistema de salud capacidad para atender a los que ya pidieron hora. Oiga, Chilenos, extranjeros, ahora mismo. ¿Está de acuerdo con que jardines infantiles? Yo no tengo la cifra exacta de Antofagasta, sí. Pero en Saracuna, yo recuerdo cuando era diputado por la comuna de Santiago, era una comuna en ese tiempo, oye, en aquella época no había jardines infantiles para chilenos porque los peruanos que llegaban en aquella época, año 2009, colapsaban los jardines infantiles de Saracuna. Hoy día los peruanos son un detalle al lado de todo el resto de los migrantes. Te fijas, empieza a generarse además un sentimiento anti-inmigrante que es súper complicado porque Chile siempre ha sido un país receptor de migrantes. Yo nací fuera de Chile, nací en Holanda. Me considero un migrante chileno, pero hijo de padre chileno. Pero me preocupa que al final se empiece a crear un sentimiento anti-inmigración producto de la incapacidad de los gobernantes de entender que tenemos que ponerle límite. ¿Usted cree, don Felipe, que el declarar el ingreso ilegal es una medida? ¿Perdón? ¿El declarar el ingreso ilegal de extranjeros es una medida restrictiva? Yo creo que el ingreso irregular debiera meritar inmediatamente expulsión, al tiro, fuera. Pero adicionalmente, aquí debiéramos tener ciertas medidas. Por ejemplo, primero, un control fronterizo con sistemas hoy día satelitales. O sea, arrendar tecnología espacial para monitorear de manera eficaz la porosa frontera norte chilena. Segundo, en todos aquellos lugares que permite el tránsito de vehículos para llegar a las rutas principales, que son las secundarias, ¿no?, que llegan a los pueblos, bueno, tener patrullas militares. Tercero, en la ruta 5, en todos los accesos a la ruta 5, tener patrulla de la PDI para controlar la inmigración, para que no se distribuyan en el país. Hay buses completos que salen. Tener un sistema de control real que permita decir al perdón, señor, ¿usted de dónde viene? No, me sabe que yo ingresé regularmente. Bueno, ok, no se preocupe, identifíquese. Dígame, ¿quién es usted? Mire, no, es que yo no tengo identificación. Ah, ¿no tiene identificación? Se va, fuera. Si tiene identificación, bueno, veámoslo. Y lo pasamos a un espacio intermedio y vemos dónde lo podemos reubicar. Pero un inmigrante que ingresa ilegal y que no se identifica, o que el país de origen no le entrega los antecedentes a la policía para identificar quién es, ese señor tiene que irse con toda su familia. Al tiro. ¿Y por qué? Porque no sabemos si es un santo al cual deberíamos venerar o es un criminal del cual deberíamos arrancar. Y eso no es justo para el país. Yo creo que todos
coincido con el diagnóstico. Yo creo que mucha de la gente que nos está viendo también coincide en el diagnóstico respecto a la migración, respecto a la delincuencia, pero las propuestas que, por ejemplo, que usted dice respecto a la aplicación de tecnología, a los controles fronterizos, yo creo que son herramientas que hoy día se han anunciado, en la práctica, en los medios se han visto, por ejemplo, no sé, que están en la frontera realizando estos controles, pero en el fondo la regulación en Chile permite que esto suceda de igual manera. La otra vez entrevistaban en la frontera a las Fuerzas Armadas y ellos no pueden hacer nada respecto cuando pasan estos migrantes, los detienen y al final pasa a otra autoridad y se va pasando. Por eso yo creo que la pregunta que hacía mi colega, usted habla de inmigración irregular. La pregunta que le hago yo, ¿debiéramos considerar el ingreso por pasos no habilitados al país, digamos, como un ingreso ilegal y no un ingreso irregular? Es decir, ¿debiera ser un delito ingresar a Chile de forma irregular? Yo creo que debiera ser una falta migratoria, más que un delito, si es un tema penal. ¿Que nos vamos a llenar de presos en las cárceles? Más de los que ya Antofagasta tiene, la población penal que tiene, una población penal crecientemente extranjera. ¿Para qué? Fuera. Infracción migratoria. Usted ingresó irregularmente, fuera. Y vuelvo a insistir, si es una persona que además no tiene identificación, doble fuera. Chao. Chile, país de acogida de inmigración, sin duda, pero entre por la puerta, no por la ventana, conmigo. Y Don Felipe, estaba si usted, José, Francisco, yo, o la persona que nos está mirando, va a ir a Venezuela, a Colombia, va a ir a Bolivia, oiga, y entra sin pasaporte, lo van a mandar de vuelta, pues. Lo van a mandar de vuelta. Oiga, ¿el estado de excepción es una buena medida? Provisoria, no una... Mira, es un parche, pero que te revela algo de fondo. Porque, ¿por qué estamos decretando estado de excepción? Estamos decretando porque la policía no da abasto. Entonces estamos sacando militares a la calle. Pero eso dura un tiempo, porque después los migrantes se acostumbran, los militares no se quieren meter en lío, porque además no tienen regla de uso de la fuerza, entonces si ponen un balazo se dan todos presos. Entonces aquí lo que uno tiene que enfrentar son soluciones permanentes a problemas permanentes. Entonces, usted va a tener permanentemente a los militares en la calle. Bueno, mira, hagamos lo siguiente. En vez de tener estado de excepción, ¿por qué no establecemos en una gran reforma que la custodia de las fronteras pertenece a la Fuerza Armada? Sacamos a 1.200 carabineros al tiro y los metemos a prevención en las ciudades. Y la Fuerza Armada se encarga de la frontera, en la lógica de la soberanía nacional. Listo, a cargo. Entonces, eso permitiría no solo que haya militares en los pasos fronterizos, sino que adicionalmente que la tecnología militar, la inteligencia militar, estuviera al servicio del control fronterizo. Ese es otro escenario. ¿Diga? Pero claro, los gobernantes actuales tienen prejuicios, pucha, pero ¿cómo vamos a poner a los militares en la frontera? Cortémosla, oye, si la dictadura terminó hace rato, yo nací en el 72, a mí, o sea, el 73, uno no puede obviar lo que pasó en la historia, pero de una vez por todas hay que mirar al futuro. Entonces, uno tiene que terminar con los traumas y decir, a ver, si la seguridad nacional también es un tema país, no es un tema de la derecha o la izquierda. Yo no tengo idea si las víctimas de homicidio de Antofagasta votaron por uno, por otro, por Araya, por la Paulina Núñez, no tengo idea y me da lo mismo, o por ninguno a esta altura. Es gente que murió, que la mataron, y familias que quedaron cercenadas porque perdieron al padre, al hermano, al hijo, a quien sea. Entonces ahí uno dice, oye, hay que adoptar políticas públicas de Estado. Sí. Sí, porque al final la delincuencia, como usted muy bien lo dice, es transversal. Antes yo me acuerdo que en Antofagasta uno sabía básicamente dónde no ir, a qué poblaciones, a cierta hora. Ahora básicamente no podía andar en ningún lado en Antofagasta. Oye, mira, yo estoy en el Centro de Estudios de Seguridad y Crimen Organizado de la Universidad de San Sebastián, y en la Fundación Paz Ciudadana, dos referentes de estudio, de investigación en materia delictual. Y déjame decirte que las dos instituciones que tienen estudios separados, con metodologías separadas, las dos coinciden en algo inédito, que la gente ha cambiado su forma de vida, se ha limitado en su libertad, producto del miedo. Entonces, cuando al final del día tu cotidianidad cambia porque no puedes salir en la noche, porque te da miedo ir a comprar, lo que es peor, la gente
no lo sabe, pero los adultos mayores, escucha lo que te voy a decir, empezaron a aumentar el nivel de enfermedades. ¿Sabes por qué? Porque ya no pueden caminar la vuelta a la manzana. Porque los asaltan, porque los botan. Entonces, por miedo, se replegaron, se fueron adentro de la casa. Y eso trae como consecuencia pérdida de masa muscular, trae como consecuencia enfermedades, ¿te fijas? Entonces, cuando empieza a cambiar la vida por el miedo, uno dice, bueno, ¿y dónde están las autoridades? Como decíamos en la época mía, bueno, ¿y ahora quién podrá defendernos? ¿No? Entonces la pregunta es, ¿dónde está la autoridad? O sea, el sistema de seguridad. Sí. Don Felipe, una consulta. A Carabinero, en la actualidad, ¿qué cambia usted o qué cosa le agregaría o le quitaría a Carabinero actualmente? Entendiendo de que cuando usted era subsecretario, la contingencia de la delincuencia tenía otra característica, y ahora, claro, y ahora, ¿qué cambio usted le haría? O sea, sin entrar en el tema de reformar Carabineros. O sea, mira, yo fui presidente de la Comisión de Seguridad del Senado, y cuando fue el estallido, el 2020, en enero del 2020 le entregamos al expresidente Piñera, que en paz descanse, una propuesta de reforma a las policías. La propuesta más ambiciosa que se ha hecho en los últimos 30 años. Yo junté desde el senador Kenneth Pugh, que es republicano, UDI, digamos, por ahí anda, hasta la Lucía Damer, que fue asesora de Boric, pasando por todo el espectro político, ex subsecretario, fundaciones chilenas, Paz Ciudadana, todos los centros de estudio, la Universidad de Chile, la Católica, la Universidad de Princeton, nos metimos todos dentro. Hicimos una propuesta increíble, que tenía que ver con, primero, hacer entender a la política de que Carabineros tiene una historia, una ley y una formación de la década del 80 y del 90. Y que la delincuencia del 2020 es muy distinta a la del 2000 y a la del 1990. Entonces, la formación policial tiene que ser distinta. Por ejemplo, hay que establecer ascensos por mérito, no por antigüedad. No es posible que el mejor alumno de su promoción sea el primero en todos los años. A lo mejor es un pésimo oficial operativo, o a lo mejor es estupendo, no sabemos. ¿Por qué? ¿Te imaginas que tu colegio te condicionara para toda tu vida? Así, oye, ¿qué número tú subiste tú en tu colegio? No, mira, yo salí en el número 15 de las notas del colegio. No, 15, no podéis trabajar acá. Pero por favor, a lo mejor tú eres un profesional o un técnico increíble. Entonces, ahí hay un par de cosas. Lo otro, repensar la estructura del sistema de seguridad, particularmente en la policía. ¿Es lógico que Carabineros tenga 206 funciones? No tiene ninguna lógica. ¿Qué institución puede tener 206 funciones? Ni una. No se le puede exigir que las haga todas. Y tampoco ellos pueden pretender hacerlas todas, cuidado. Entonces, habrá que repensar y deben tener policías especializadas. Por ejemplo, una policía fronteriza. Por ejemplo, una policía de tránsito. ¿No es cierto? Por ejemplo, que Carabineros sea preventivo y la PDI sea investigativo. Por ejemplo. Fiscalía. La fiscalía, ¿por qué tiene que ser regional? Si en el mundo desarrollado hay fiscales especializados, por ejemplo, un fiscal de droga, pero con competencia en todo el territorio. Porque el crimen organizado, cuando está en Antofagasta y ve que lo están apretando, se va a Coyhaique. Y si tenéis dos fiscales que no conversan entre sí, no van a saber el mismo modus operandi está en cada región. En cambio, si tienes un fiscal antidroga y ves que el mismo modus operandi ocurre en 3 regiones, dice, oye, ojo, hoy día con el sistema de algoritmos, yo pongo los algoritmos y digo, oye, modus operandi 1, 2, 3, 4 y me van a salir en todo el país. Así opera el mundo. Pero don Felipe, insisto, yo coincido mucho con el diagnóstico, con todo eso, pero me gustaría a ver si usted puede hacer una síntesis para explicarle a la gente, porque la gente en la calle, la que vive, la que está leyendo, como usted dice, la gente mayor se ha comprimido en su libertad, ya no sale a la calle, pero después ve al presidente Boris diciendo que sí se puede salir de noche en Plaza Brasil, por ejemplo. Entonces, ¿cómo funciona el sistema político hoy día para que este diagnóstico que coincide con usted, que coincide conmigo, con la gente, para que llegue a manos del presidente? Porque al parecer el presidente, que es la máxima autoridad que tenemos en el país, no está viendo o no coincide con este diagnóstico porque discrepa con esta evaluación que estamos haciendo nosotros. ¿Cómo funciona? ¿Quién es el encargado de mostrarle al presidente o quién es el encargado de tomar las atribuciones para poder corregir esto? Porque lo estamos viendo, es claro, es evidente, pero al parecer la máxima autoridad y de ahí para abajo no están viendo este problema. Bueno, es que yo vuelvo a repetir lo que decía antes, esta es la generación de la burbuja, que vive en una burbuja, digamos, entonces el que le dice que algo está mal, no va para afuera, chao. ¿Cómo la llaman noticia? Entonces, de verdad, yo he conversado con harto arbolito y están convencidos, lo están haciendo increíble. Tú le decís, yo, pero, a ver,
Esto es lo que los psicólogos llaman sesgo cognitivo, que es la negación permanente de una determinada condición que trae efectos, que fue lo que ocurrió, por ejemplo, en Pearl Harbor, ¿no? Que hubo siete avisos de que iban a invadir los japoneses Pearl Harbor y lo quisieron escucharlo. Bueno, aquí pasa lo mismo. Oye, en algún minuto van a matar a una autoridad, sea autoridad política, sea fiscal, sea juez, y no han querido escucharlo, y no han querido tomar medidas de seguridad. Si, por ejemplo, España, frente al terrorismo de ETA, lo que hizo fue que los fiscales que investigaban y los jueces que condenaban no eran los jueces donde estaban los atentados, eran de otros lados. Porque yo no le puedo pedir al juez ni al fiscal que saque patente de héroe si sus hijos estudian en los mismos colegios donde están los narcos. Entonces, el riesgo de amenaza y cooptación del sistema. El mundo ya vivió esto. La pregunta es, ¿por qué el sistema político chileno no se hace cargo de esa realidad que ya otros países pasaron? ¿Te fijas? Creo, por ejemplo, que está súper bien lo que están haciendo en materia carcelaria, en el sentido de, por ejemplo, bloquear tecnológicamente las cárceles. Que antes no se podía, porque la tecnología no permitía bloqueo solo a la cárcel, entonces tú afectabas a toda la población de alrededor. Hoy día se puede. Bueno, ojalá que resulte. Ahora, yo le dije al ministro el otro día de Justicia, le dije, ministro, lo felicito por la medida, pero en seguridad hay un lema básico, que las medidas de seguridad se implementan, no se anuncian, porque si no se pueden generar problemas mayores. Don Felipe, ¿cómo impacta el caso de Hermosilla en todo este tema de inteligencia de seguridad cuando vemos que el máximo encargado de la PDI entrega información, ya sea por uno o por otro motivo? Mira, es súper complicado porque es la fe pública. O sea, piensa tú que la PDI es la policía científica. En base a un informe de la PDI, alguien puede ser declarado culpable o inocente. Y por tanto, la confianza que tenemos que tener en esa institución es muy alta. Y claro, uno ve una cantidad de procedimientos que hace la PDI increíble y tiene una capacidad de unas pericias técnicas muy importantes. Pero cuidado, cuando hay señales de torsión, hay que estar muy alerta. O sea, recuerda que se perdieron las escuchas telefónicas de Daniel Jadwe. Se perdieron todas las escuchas telefónicas. Y como que no pasó nada. Oye, pues es un escándalo. Se hubieran perdido la escucha telefónica del Tronco Torreal, no tengo idea, o se perdiera ahora el registro del teléfono de Hermosilla. Imagínate el escándalo que sería. Paréntesis, solo contarles que hay un abogado que presentó un recurso de protección para que los fiscales no accedan al teléfono de Hermosilla. Y lo van a resolver los jueces. Según informan, habría cierta información de la nominación de ciertos jueces o de ciertas conversaciones en ese teléfono. Entonces la pregunta es cómo el sistema va a administrarse. Chile necesita tener legitimidad para tomar medidas. Y este tipo de casos oral legitimidad, porque hacen como no querer nadie, ¿no? Porque además, si uno le suma, por ejemplo, el caso del abogado que autorizaba las llamadas desde la cárcel, esta videollamada. Urrutia. Claro, uno dice, oye... O de Arica, que entregó el listado de testigos en el caso del tren de Aragua, o el funcionario judicial en la Araucanía, que le encontraron un arsenal de armas en su casa, o los fiscales de Los Ángeles, que acaban de ser todos destituidos porque tenían relaciones con un grupo de delincuentes. Entonces, ojo. O la banda de carabineros que fue interceptada y detenida, sorprendía asaltando camiones con salmones. Entonces, cuando yo te pongo estos 4 ejemplos en 20 segundos, yo te digo al tiro, esto no es aislado. Cuidado, esto tenemos que controlarlo con mucho más fuerza. Porque el crimen organizado primero controla territorios y después penetra las instituciones de seguridad. Y la política. Ojo con eso. Oye, se nos ha pasado rápido el tiempo. Yo quiero hacerle una pregunta así puntual. Usted hablaba de crear fuerzas especializadas en distintas áreas. ¿Qué pasa con aduana? ¿Qué pasa con impuesto interno? Yo paso por el centro y veo barberías por todos lados. Barberías que abren a las 7 de la mañana y cierran como a las 2 de la mañana. Ventas de celulares. ¿Qué quiere que le diga? Yo creo que hay como 5 por cuadra. Lo que pasa, mira, yo te diría 2 cosas. Primero, yo creo que aduanas hay que hacerle una gran reforma. Primero, aduanas no está en el sistema de seguridad. Y cada vez que el Ministerio del Interior ha intentado meter la mano en aduanas para efecto de hacer mayor nivel de control, para que haya mayor accountability, mayor fiscalización de lo que se hace, arman un paro, y no, nosotros dependemos de Hacienda, dependemos de ustedes, tenemos una asociación de funcionarios muy potente, es ahí que ordenemos la cosa.
Chile, el puerto de San Antonio, ha sido sindicado por Naciones Unidas como el puerto de mayor tránsito de droga en el mundo. Esa sola noticia debiera haber hecho al actual gobierno reaccionar y haber hecho una intervención inmediata en todo el sistema de seguridad portuaria en el país, por ejemplo, y aduana, ¿no? Y no lo hicieron. Segundo, lo que tú dices, la cantidad de celulares robados, la cantidad de importaciones ilegales que uno ve en el centro, en diferentes ciudades que están vendiendo a diestra y siniestra y nadie hace nada. Entonces la sensación de la gente es, mira, no, si no pasa, no va a pasar nada. Ahora, claro, en el caso del Servicio de Impuestos Internos es más complicado porque su rol es más bien recaudatorio, pero tiene un rol importante en el comercio ilegal. Entonces, ahí voy a dar un ejemplo. Cuando yo era subsecretario del Interior, trabajamos con el entonces alcalde de Santiago, que era de oposición, Raúl Alcaíno, y logramos hacer un control del comercio ilegal. Y metimos aduana, impuestos internos, a los fiscales, guardias municipales, teníamos también un conjunto de instituciones. Y resultó. O sea, cuando hay estrategias, funciona. Yo creo, si yo fuera alcalde de Antofagasta, lo que yo haría sería pedir una relación público-privada con los privados, con el gobierno, con aduanas, con investigaciones, con carabineros, con impuestos internos y hacer un gran plan de control del comercio ilegal, porque el comercio ilegal no paga patente, no paga impuestos, no paga sueldo y perjudica al comercio establecido que hace todo lo anterior. Sí. Nos queda poquito tiempo para el programa, don Felipe, pero me gustaría saber en qué está Felipe Arboe hoy día. ¿Cuáles son sus predicciones? Se vienen unas elecciones a alcalde, gobernador, no sé si la vamos a ver en alguna papeleta. No, mira, a ver, yo estoy hoy día, estuve más de 20 años dedicado al servicio público, estoy muy agradecido a mi país, haber servido a dos presidentes como el presidente Ricardo Lagos y la presidenta Michelle Bachelet, para mí fue un tremendo honor, digamos, y lo digo donde puedo. Traté de hacer lo mejor posible en las funciones que estaba, pude haber sido reelecto diputado, dije que no, pude haber sido reelecto senador, dije que no, la gente no creía, decía, no, pues estos cargos no se renuncia, y dije, mire, me voy a ir a la convención, que era como la locura misma, pero era necesario porque había que servir al país, yo creía que ahí podía servirlo, y hoy día estoy en una posición distinta, ayudando a la formación de otros liderazgos, a la formación y con experiencia y con tranquilidad de poder decir lo que uno piensa sin evaluar los costos políticos. Y no estoy pensando en ningún tipo de candidatura. Me plantearon formalmente ser candidato a alcalde por Santiago porque le saco como 5 o 6 puntos a la Beatriz Hasler, pero les dije que no, le agradecía mucho, pero hoy día estoy dedicado a mi profesión de abogado, porque además yo creo que es bueno que la gente que ha estado en política haga su propia iniciativa privada, porque hay que saber pagar sueldo, hay que saber que hay que pagar impuestos, un conjunto de cosas que muchas veces cuando uno está en el servicio público no las sabe en la operación práctica. Y además es muy bueno porque yo creo que los políticos no siempre deben depender de financiamiento público, tienen que demostrar que tienen capacidades para poder vivir no del Estado, ¿no? Hoy día estoy feliz y contento, con más tiempo con mi familia y haciendo clases en la Universidad Católica en protección de datos personales, regulación tecnológica, que es lo que me dedico en mi oficina, y temas de seguridad en la Fundación Paz Ciudadana y en el CESCRO, que es el Centro de Estudio de Seguridad que he organizado de la Universidad San Sebastián. Y en eso gasto mi tiempo y hago reuniones y conversaciones con quien me quiera escuchar o me invite a hablar desde la experiencia. Oiga, don Felipe, yo de verdad muy agradecido. Yo me quedé con hartas preguntas, pero esperemos tenernos nuevamente de vuelta en la portada política. Tenemos temas de delincuencia, migración, sin número de cosas que podríamos haber profundizado más, pero lamentablemente el tiempo pasa volando. Yo de verdad que estoy muy agradecido de que usted haya aceptado nuestra invitación y dejarlo cordialmente invitado para una próxima oportunidad para poder seguir conversando este y otros temas. Bueno, muchas gracias nuevamente a ustedes por la invitación. Felicitaciones por el programa, que sea un exitazo, es muy importante. Espacios de reflexión son importantes donde uno puede, insisto, aquí hemos hablado, no hemos descalificado a nadie, hemos planteado ideas y yo espero que sea la tónica del programa. Y cuando alguien empiece a usar adjetivos calificativos, uno tiene que decirle no, vámonos a los sustantivos, ¿no es cierto? Porque Chile necesita, yo creo que solo 2 operaciones aritméticas: sumar y multiplicar. Y aquella gente que resta o divide, mejor sacarla para el lado, ¿no? Así que eso. Así que muchas gracias a ustedes, éxito y feliz de haber estado con ustedes.
Muchas gracias, don Felipe. Como me sumo a las palabras del José, este es nuestro programa de estreno. La verdad es que decidimos que usted debiera ser nuestro primer invitado en este programa, así que reiterar los agradecimientos y las puertas del programa en lo que resta del año quedan abiertas y esperamos nuevamente porque yo creo que de seguridad este tema va para los próximos periodos que queda de gobierno por lo menos. Así es, pues bueno, y vuelvo a insistir, gracias Francisco, gracias José, éxito en el programa, que les vaya muy bien, que le vaya muy bien a la región de Antofagasta, un gran saludo para toda la gente de la región de Antofagasta, tengo muchos conocidos allá, me tocó ayudar también en su oportunidad cuando pasaron buenas situaciones, así que siempre disponible y con mucho cariño recuerdo a esa linda región, así que un saludo para todos ustedes. Muchas gracias. Estamos bien. Bueno, aquí en el espacio de análisis regional me gustaría conversar un tema que va más allá de lo regional, pero que se ha tomado la opinión pública de esta semana. Tiene que ver con respecto a la Cámara de Diputados, a la presidencia de la Cámara. No sé si estás al tanto de esa polémica. Primero que todo, un gran invitado. Siempre estamos quedando cortos con los tiempos porque tenemos muchas preguntas, muchas problemáticas que poder conversar, pero lamentablemente quedamos corto de tiempo. Sería bueno que la gente que nos ve haga las preguntas, las consultas y nosotros ahí reprogramando con el invitado podemos invitarlo nuevamente para que pueda participar. Así que quedan todos invitados para que participen. Con respecto a lo que pasó en la Cámara el día lunes, yo creo que independiente que uno lo vea lejano, igual afecta. O sea, la Cámara de Diputados, acuérdate que legisla a nivel nacional, entonces todo lo que ellos hacen afecta a todos. Entonces, regionalmente nos puede perjudicar. Lo que pasó en la Cámara de Diputados, partamos de la base de que fue democrático. O sea, independiente que haya sido por un voto o no, fue elegido por la mayoría. Y eso. Ahora, ¿cómo se dio esa mayoría? Es lo que yo creo que podríamos entrar a conversar, Francisco, si tú estás de acuerdo. Por ejemplo, lo que hizo, no sé, el diputado Gaspar Rivas del Partido de la Gente, o lo que hizo el Francisco Pulgar también, que también no es independiente, pero ligado al Partido de la Gente. O por ejemplo, el diputado Ojeda del Partido Republicano, que no pudo tomar su vuelo. Entonces, hay varias cosas que pasaron en la interna para tener a la primera presidenta del Partido Comunista presidiendo la Cámara de Diputados. Entonces, lo que pasó yo creo que demuestra un poco, es una opinión personal, la decadencia en cierta manera de algunos personajes de la política. En especial yo me detendría, no sé si estáis de acuerdo conmigo, en lo que pasó con el diputado Gaspar Rivas, que a pesar de que lo que se decía en redes sociales, de que sus bases del Partido de la Gente querían romper el acuerdo, él a pesar de todo optó por apoyar a esta ¿cómo se podría decir? Esta presidencia a costa de lo que opinaba su gente. Entonces, no. Sí, yo opino exactamente lo mismo. Lo que pasó esta semana, más allá del resultado, que es lo que llama la atención y lo que se han tomado los titulares de que un comunista, primera vez que preside la Cámara, más allá de eso, quedó en evidencia, yo creo, lo más bajo, pero lo más bajo de la política chilena. O de la política en general, o sea, los acuerdos bajo la mesa, los espacios en que se traicionan, las negociaciones truchas que se hacen, y con esto estoy hablando de Gaspar Rivas, de Pulgar, y prácticamente de los tres diputados que por razones muy cuestionables, bueno, en el caso de Gaspar votando alineándose con el Partido Comunista, en el caso de Pulgar, pensando en su futura elección para no colocar a la diputada Pérez, quien figura en su distrito. Entonces, yo creo que estamos viendo lo más bajo de la política, no es lo que la gente común y corriente como nosotros espera ver de los políticos, pero es lamentable, se toma todos los noticieros, se toman los programas, y ni hablar de lo que de Gaspar Rivas. Gaspar Rivas, si recuerdo a la audiencia que él había sido expulsado del Partido de la Gente en
en su región o por el tribunal regional a la que pertenece Gaspar Rivas, que es la quinta, en donde fue restituido nuevamente por parte del Tribunal Supremo del Partido de la Gente, y con un respaldo del Tribunal Supremo, con un respaldo en ese entonces de la directiva, de la actual directiva nacional, y prácticamente respaldados también por los demás diputados, que era el diputado Yarzo, la diputada Medina, a pesar de todas las actitudes recurrentes que este diputado venía mostrando y se justificaban, o ellos lo justificaban con un asunto de salud. Aún recuerdo las polémicas que circulaban por las redes respecto a eso. Pero aún así, hoy día yo creo que se desayunaron, yo creo que no se lo esperaban, pero todos los que alertaron y levantaron el tema en definitiva se lo esperaban, es cosa de tiempo. Recordemos que él fue quien propuso e insistió en el asunto de la fijación de precios, una idea totalmente de socialista o comunista, como quieran llamarlo. Recordemos también que Gaspar Rivas, cuando se produjo el quiebre con la diputada Giovanna Ahumada, presentando insultos en la mesa, hoy día se alía con un partido que se llena la boca hablando de misógeno aquí, misógeno allá, pero por conseguir su objetivo llevan a su fila a alguien que efectivamente se fue cuestionado o visto a la luz pública con conductas muy misógenas desde mi punto de vista. Entonces, por lo menos totalmente repudiable lo que pasó, pero al final de cuentas, como tú dices, se dio una situación democrática que favoreció, en este caso, a Carol Cariola, pero quedó en evidencia la negociación, el ofrecimiento. Este tipo sin duda se vendió, él mismo lo dijo, que lo llamó Elizalde a través de la subsecretaría, entiendo. Entonces, mal ahí, José. O sea, yo le preguntaría a la gente que está viendo el programa si se siente representado por los que presiden la Cámara de Diputados. Partiendo por Carol Cariola, que pertenece al Partido Comunista, que todos sabemos que el Partido Comunista está asociado a lo que es Venezuela, Cuba, a ¿cómo se llama? A temas medio, o sea, temas medio que a la gente de repente hay un grupo que le gusta, pero recordemos que el Partido Comunista fue el que lideró en cierta manera el 18 de octubre, o sea, eso no se puede negar. Recordar que hace poco el senador Núñez llamaba a movilizarse si es que no se podía alcanzar acuerdos en el Senado. Entonces, esas ideas son las que propaga el Partido Comunista. Ahora, como te decía yo en un principio, está en la testera, ganó democráticamente, por lo menos a mí no me representa, pero lo de Gaspar Rivas, que en cierta manera uno diría el gobierno terminó con el diputado, yo creo que más volátil de la Cámara, por decirlo suave, o sea, porque imagínate, como tú muy bien resumías, un diputado que es capaz de insultar a sus pares en una comisión, y dentro de esos pares había una mujer, un diputado que lleva papel de confort a una sesión, que se saca el zapato, que en cualquier minuto... Recordar que cuando fue la convención constitucional, agredió a su jefa de gabinete, ¿no? Acuérdate que le gritó, no sé si se acuerdan de esa escena que estaban en una mesa y le gritó, suéltame, suéltame. Bueno, ese es Gaspar Rivas. Entonces, el gobierno que haya ido a negociar con Gaspar Rivas para ponerle la testera, siendo un gobierno feminista, siendo un gobierno que llama al respeto y a la conversación, es como que uno dice, wow, a ese nivel llegamos de desesperación para tener la presidencia de la Cámara de Diputados. Entonces, por eso yo pregunto a la gente, ¿se siente representada por esa presidencia? Yo no sé, me gustaría saberlo. Escucha, mira, aquí la opinión personal la manifiesto muy libremente. Yo creo que en general, no digo todos, hay excepciones políticas o políticos que hacen bien la pega, que presentan proyectos y se dedican a hacer las cosas para la cual fueron electos, pero en general yo creo que la política chilena está tan podrida que cada vez que alguien sale electo, algún candidato sale electo para algún cargo público, lo único que está pensando son en las próximas elecciones. Entonces, todo lo que hace, lo hace en un movimiento estratégico pensando en las próximas elecciones. Y esto Gaspar se digamos, postuló para presidencia en donde su partido no lo respaldaba. Yo creo que la estrategia también de tener la presidencia de la Cámara del
del gobierno en donde se intervienen entre poderes, que no se debe hacer, digamos. O sea, Por eso además, se supone que en Chile existe la independencia de poder, el poder legislativo, ¿cierto? El poder ejecutivo. además, Gaspar Riva, en cierta manera, por lo que salen en las redes sociales, no tomó en consideración el acuerdo de sus bases. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Tú mismo decías, entran a la Cámara de Diputados y ya están pensando en permanecer, ya está, el poder como que los cambia. Y eso un poco le pasó, yo creo, también a Pulgar. Imagínate Pulgar, el diputado Pulgar, pensando en la senatorial, en presidencia de comisiones, si no votaba, entonces, ¿de qué convicción me están hablando? Me digo yo. Ojeda, el diputado republicano, recordemos que está acusado está metido en una causa de caso convenio. Entonces uno dice, oye, perdió el avión, chuta, y ahí empiezan las conspiraciones. Pues entonces, ¿realmente habrá perdido el avión o habrá pasado algo bajo? Uno entra como está tan desprestigiada la política, como uno empieza a cuestionarse todo, yo creo que la gente se pregunta, ¿realmente habrá perdido el avión? Y ahí es donde uno dice, oye, ¿qué convicciones me metieron a mí en la política? O sea, acuérdate que los políticos representan a su elector, entonces yo me gustaría saber qué pensarán los electores de Gaspar Rivas, los que votaron por Francisco Pulgar, de Ojeda. Es lamentable, yo creo que es lamentable porque acá no se ven, por cuotas de poder son capaces de venderse, entonces, y acá no se perjudican, ellos no se ven perjudicados, sino lo que se ven perjudicados es la gente. Ahora, esperemos que esta presidencia vote, o sea, porque recordemos, como decía la senadora Jimena Rincón, las presidencias, lo importante es que ellos colocan en tabla los proyectos, entonces le da prioridad a distintas leyes. Yo lo único que espero es que en esta presidencia prioricen el tema de seguridad, prioricen temas importantes que le afectan a la gente, no que entremos a votar, no sé, cosas que sean intrascendentes, como de repente pasan. O sea, en la misma línea que venimos conversando en este programa, que es la importancia o la decadencia respecto a la seguridad pública en Chile, yo al menos después de esto que sucedió, teniendo a Carol Cariola, la comunista, presidente del Senado, yo por lo menos tengo menos expectativa de que se van a poner en tabla proyectos relacionados a la seguridad, pensando en que el Ejecutivo está representado por el mismo sector político en que no ha sido su prioridad en asuntos de seguridad. Y dicen, no, en que aumentamos los recursos que destinamos más recursos para Carabineros, pero en lo concreto, lo que la gente está pidiendo hace rato es que se tomen medidas, que se aumenten las penas, que de una vez por todas se implemente mano dura para que seamos los ciudadanos de bien quienes podamos salir tranquilos a la calle a cualquier hora y que sean los delincuentes quienes estén preocupados de que los tomen presos. Pero hoy día pasa todo lo contrario, y con una presidencia de la Cámara alineado con la misma nivel de prioridad que tiene el Ejecutivo, por lo menos las expectativas respecto a mejorar el problema país, al menos en temas de seguridad, es bien complicado. Yo creo que siendo así, van a tratar de impulsar más asuntos ideológicos que asuntos de reales importancia para Chile. Así que, desde mi punto de vista, por lo menos, poca expectativa tengo respecto a eso, pero también es cierto que el poder legislativo no funciona solo, o sea, son muchos diputados y ahí a nivel regional por lo menos esperamos que quienes les dieron el apoyo también tengan los pantalones para poder impulsar proyectos que le afectan a la región y en general a todo el país, al menos en temas de seguridad. O sea, recordemos de que por lo menos en la región los diputados que votaron por la presidencia del Partido Comunista fueron el diputado Jaime Araya, el diputado Sebastián Videla y la diputada Catalina Pérez. Y por el lado de la diputada Joana Pérez, que es demócrata, votó José Miguel Castro y la diputada Giovanna Humada. Y como tú decías, igual si uno empieza a ver la trayectoria de la diputada Cariola, uno dice, pues, lo que tú mismo dices, o sea, yo creo que el tema de seguridad o temas relevantes que afectan a la gente, poco y nada. O sea, por lo menos eso es lo que, porque uno se proyecta, o sea, uno dice, fue por el apruebo, tuvo en el tema del estallido social, refundación de Carabineros, etcétera, etcétera. Entonces, uno extrapola y dice, puta, si tiene la presidencia de la Cámara de Diputados, lo que no pudo hacer allá lo va a poder hacer ahora. Pero que no.
Bueno, espero que no, sobre todo considerando que ellos opinan distinto respecto a la percepción que CADEN y que todas las encuestas que se han hecho, todas las estadísticas, los datos han mostrado que la percepción de la ciudadanía respecto a la seguridad es pésima, pero mágicamente es el Ejecutivo, o por lo menos el sector político de ultraizquierda en Chile, es quien no coincide con ese diagnóstico, a pesar de tener estos datos en la mano. Entonces, es bastante difícil esperar algo, por lo menos en esa línea, respecto a la seguridad, tomando en cuenta el tema de este programa. Así que yo espero que me equivoque, espero equivocarme respecto a esto, pero bueno, durante el año vamos a ir viendo y durante los próximos programas vamos a ir comentando también cómo se va dando esta coyuntura política, a ver si retoman los temas que realmente importan. Recordemos que tenemos, bueno, la seguridad, el tema de las pensiones que se viene discutiendo hace rato en el Congreso y otros asuntos que se requieren urgencia y urgencia Sí, ¿no? para la gente. Y por lo menos, o sea, como decía también la senadora Rincón, el contrapeso del Senado, por lo menos el Senado en la presidencia lo tiene la derecha, en cierta manera igual va a generar un equilibrio o un filtro por lo menos, y esperemos que así sea. Sí, yo espero que, bueno, ahora que se vienen las elecciones, se ve un poco. Los que alguna vez jugaron más para la ultraizquierda hoy día se centraron un poco. Eso me parece bien, pero no deja de estar en evidencia que los políticos corren por colores propios respecto a sus intereses. Entonces, esperamos que sus prioridades se alineen para poner los intereses de la ciudadanía por sobre los de ellos. Al final de cuentas, estamos en una democracia representativa que la representación de quienes votaron por ello, la verdad es que no existe ninguna obligación, es prácticamente voluntaria por quienes ostentan el cargo. Entonces, yo espero que de una vez por todas, porque hoy día, por ejemplo, tenemos los paros de profesores, tenemos reclamos, pero los reclamos están manipulados desde arriba por líderes que pertenecen a un sector político. Entonces, los problemas que levantan los propios trabajadores a nivel de, digamos, de primera línea con el servicio público, no son los problemas que se discuten o los que se piden en estos paros, sino que son cosas que vienen desde la línea más alta, desde la línea de los dirigentes, que no necesariamente son los problemas que se viven día a día. En el tema regional de salud hay un montón de problemas que se requieren dar solución inmediata, pero oye, los paros se provocan cuando viene un sector político a anunciar movilizaciones. Entonces, yo creo que hay varias cosas y por lo menos con este escenario político que estamos viendo hoy día, en donde las prioridades están puestas en quién gana más vitrina, quién ostenta un cargo, negociaciones por debajo de la mesa, las expectativas son bastante pocas. Sí, oye, como para cerrar el tema, se nos pasa rápido los minutos, ¿no? El tema, yo como te decía en un principio, vamos a estar nosotros vigilantes respecto y contándole a la gente cuáles van a ser los pasos a seguir de esta nueva presidencia de la Cámara de Diputados. Le vamos a estar informando respecto a las leyes que se están tramitando y cómo están votando nuestros diputados. Y me invito a participar, o sea, me gustaría saber qué opinan la gente de la región de Antofagasta con respecto a si están de acuerdo con estas presidencias y también saber qué opinan de cómo se dio las cosas. O sea, como te decía en un principio, esto es la democracia. Ganó por un voto, pero hubieron muchas cosas que pasaron detrás que no fueron como regulares, si se le puede decir, el tema. Exactamente, José. Así que bien, se nos va el tiempo, no lo larguemos tanto para la gente. Invitamos a todos que nos sigan en nuestras redes, vamos a estar subiendo los extractos de los mejores momentos de nuestro podcast. Estamos en YouTube, en Instagram, en todas las redes. También lo retransmite Radio Online Antofagasta y otras redes que nos van apoyando. Así que recuerden que las puertas están abiertas tanto para toda la segunda región como a nivel nacional. Quienes quieran participar nos pueden escribir y la gente que comente. La idea es que ustedes también sean parte de este debate, que comenten su opinión, que les den sus críticas, su apoyo, todos bienvenidos. Así que feliz de nuestro segundo capítulo, ya vamos tomando vuelo, José, así que nos estamos viendo la próxima semana a la misma hora, día jueves, 20 horas. Nos vemos, un saludo a todos, que estén bien. Chao. Chao.
chao.